sí va a ser un poquito volver a recapitular esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esto que son carbohidratos. Y cuando hablamos de carbohidratos, regularmente lo asociamos a azúcares o a algo dulce. Regularmente estos carbohidratos tienen un nivel de dulzor, un nivel de sabor asociado justamente a los diferentes tipos de receptores que tenemos en la lengua. Podemos caracterizar este tipo de saborizantes. Algunos carbohidratos como la glucosa, la galactosa, son carbohidratos que tienen muy baja sabor dulce, tienen esta sensación de dulzor bastante bajo. Conforme van incrementándose algunos, supongamos la sucrosa, que es la sacarosa o el azúcar de mesa que ustedes conocen, tiene un dulzor relativamente más elevado. La fructosa tiende a tener un saborizante o un sabor un poquito más dulce que la misma sucrosa. Y algunos componentes como el aspartame o la sucralosa, que en este caso el aspartame no es ningún carbohidrato, simplemente es un saborizante artificial, pues tiene un dulzor mucho más elevado que algunos carbohidratos naturales. Algunos como la sucralosa, que son unas modificaciones medio raras de los carbohidratos, bueno, esta sucralosa tiene una conexión distinta y de esas modificaciones de tener cloruros dentro de su estructura, bueno, le da una sensación de dulzor bastante elevado. Pero si se dan cuenta, los carbohidratos o los azúcares básicos o naturales tienen una baja cantidad de dulzor. Estos carbohidratos o este reino de los azúcares es una compleja red. No solamente porque nosotros damos por hecho que podemos saber que la glucosa es el componente inicial de los carbohidratos y a partir de ello obtenemos toda la energía, sino podemos asociar que distintos reinos pueden ocupar distintos azúcares, no solamente como fuente de energía, sino pueden utilizarlo para otro tipo de cuestiones. Nosotros, como organismos mamíferos, inespecíficos como Homo sapiens que somos, regularmente todas nuestras células tienen un carbohidrato en específico, el ácido ciálico. Si yo les preguntara a ustedes, oigan, ¿conocen los carbohidratos? ¿Qué entienden por carbohidratos? ¿O qué función creen que tengan los carbohidratos? Proporcionar energía instantánea. Ok, ¿qué les parece si levantan la manita en la plataforma para poderles dar la palabra? Pero escuché bien. A ver, Daniela Trinidad. Le decía que sirven para dar energía. En la dieta es como lo primero que nos da energía. Ok, muy bien. Natalie. Sí, yo. Pues sí, son la principal fuente de energía. Es el primer alimento, bueno, del primer grupo de alimentos de los que el cuerpo obtiene, bueno, metaboliza toda esa energía, ¿no? Ok, muy bien. Sol. Bueno, era lo mismo, que era la mayor fuente de calorías en la dieta. Oh, de acuerdo. Itzel, ¿tienes algo diferente? Sí, que también son estructurales, como la celulosa y la quitina en el caso de las plantas y de los insectos, por ejemplo. Ok, muy bien, estructurales, perfecto. Fátima. Bueno, iba a decir lo mismo que Itzel, pero bueno, también la quitina forma parte de la pared celular de los hongos, ¿no? Sí, y tiene una estructura similar, pero es correcto, justamente. Pues, como ya vieron, y justamente como sus compañeros están mencionando, esta parte de los carbohidratos, muchos tenemos la idea de que solamente funcionan como alimento, como fuente de energía, otros, en este caso como Sol y como Fátima, dicen, bueno, pues forman parte de algunas estructuras, y eso es completamente cierto, pero estos carbohidratos van más allá de todo esto, jóvenes. Tienen una implicación mucho más fuerte. Vamos a ver que justamente los carbohidratos, pues prácticamente funcionan para todo, jóvenes. Las modificaciones de las proteínas que ustedes vieron seguramente en el primer bloque, muchas de las proteínas sufren alguna modificación. La eficiencia de esta modificación ocasiona que puedan tener la capacidad de poder reconocer bacterias, de reconocer toxinas, de conocer algunos virus, hormonas, otras células del sistema. Entonces, estos carbohidratos, a costa de que pensemos que son estructuralmente funcionales y una fuente de energía, también funcionan como moléculas de reconocimiento. Tanto
que justamente cuando hubo una pandemia, la H1N1, este nivel de pandemia lo que se hacía era prácticamente tener dos proteínas dos proteínas asociadas al proceso infeccioso, la hemaglutinina y la neuraminidasa. La neuraminidasa lo que hacía era romper el ácido siálico, que es un carbohidrato que tienen nuestras células, y con eso permitía su infección. Entonces, lo que hacía prácticamente lo que hacía este virus era, llegaba, rompía el ácido siálico, permitía la entrada de este receptor, de este virus a la célula, se reproducía y liberaba todos sus billones nuevamente. ¿Cómo ocurre eso, jóvenes? Bueno, prácticamente todos los mamíferos, todas las aves, todos los animales cordados tienen prácticamente azúcares en su superficie de las células. Algunos tienen ácido siálico llamado 2,3 y otros tienen ácido siálico 2,6. ¿Esto qué conlleva? La gripe aviar, la gripe porcina, todas estas gripes que nacieron en unas especies, en este caso animales de granja, pueden hacer el brinco transespecie. Ya lo tienen ahorita, que prácticamente el hecho de meter animales en la cadena trófica que no debemos, bueno, pues ocasiona un poquito el estado en el que nos encontramos. A algún chino se le ocurrió comer sopita de murciélago en vez de comerse una quesadilla y vean dónde estamos, ¿de acuerdo? Entonces, esta invasión de la cadena trófica de manera sin control o descontrolada, bueno, ocasiona a veces que tengamos ahora, como este caso, un nivel pandémico. Ocurre también con muchas aves, en este caso la gripe aviar o la que vivimos aquí en México, la gripe porcina. Cada uno de estos organismos pues tienen distintos receptores y afecta cada uno de estos. Hay una gripe para pollos, hay una gripe para puercos, una gripe para hurones, una gripe para nosotros, y cada uno nos repartimos contra nuestras propias infecciones, nuestros propios virus. Pero el hecho de tener una alta comunicación entre especies, entre granjas, depredadores, caza exacerbada, mascotas, toda esta parte de tener contacto con distintas especies, pues ocasiona que tengamos toda esta mezcla de infecciones o posibles infecciones que aún hoy en día pueden causar pandemias como la que tenemos ahorita. Y todas estas infecciones pues se basan prácticamente en carbohidratos. No sé si les tocó, pero las personas que tenían esta infección por H1N1 era un poquito más violenta que el SARS-CoV que ahorita tenemos, pero el medicamento que era el medicamento Gold para este tipo de tratamientos eran dos medicamentos, el Zanamivir y el oseltamivir. De hecho, esos dos medicamentos aún hoy en día se siguen recetando. Bueno, el Zanamivir y el oseltamivir son dos carbohidratos o son dos estructuras similares al ácido siálico. Lo que te venden las farmacéuticas en 600, 800, hasta 1,000 pesos, bueno, son simples azúcares con los cuales se inhibe la enzima del virus H1N1. ¿De acuerdo? Esta es una bonita fotomicrografía. Una bonita microfotografía que lo que nos muestra es justamente cómo se ve una célula. Cómo se ve una célula y todo esto que se ve oscuro es una tinción para carbohidratos. Entonces, no es de extrañar que toda la superficie celular de estas células se encuentre llena de carbohidratos. Y no es que solamente estén pegados ahí flotando. Están, pues, prácticamente unidos a proteínas, algunos fosfolípidos, algunas estructuras distintas a carbohidratos, las cuales constantemente se están pegando. Justamente comenzamos con esta parte. Todos los carbohidratos que ustedes puedan conocer, importando, no sé si sea glucosa, galactosa, manosa, trealosa, triosas, gliceraldehído, no importa el carbohidrato que ustedes manejen, prácticamente estos carbohidratos lo que hacen es pegarse en ciertas estructuras como los glicolípidos, las glicoproteínas, que lo que hace es mejorar el reconocimiento a ciertas estructuras como bacterias, algunos virus, otras células, toxinas. Entonces, toda esta parte de los carbohidratos es muy importante justamente para poder funcionar como organismos vivos. No solamente hay que quedarnos con la idea de que los carbohidratos funcionan como medicamentos,
funcionan como moléculas de energía, sino funcionan como moléculas de reconocimiento, funcionan como moléculas de soporte, como ya lo mencionaron nuestros compañeros, funcionan como moléculas antigénicas. Vamos a ver con los grupos ABO cómo estos sistemas, este sistema de destinación de tipos sanguíneos, bueno, pues genera completamente toda la posible reacción antigénica que podemos ver en la transfusión de sangre. A ver. Ok. Bueno, quiero que se queden con esta parte, jóvenes, porque vamos a utilizar justamente esta pequeña definición para poder hablar un poquito más de carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de algo llamado que son polihidroxialdehídos o cetonas, ¿de acuerdo? Y tienen una misma fórmula empírica. ¿Alguien sabe qué es una fórmula empírica? ¿Nadie? ¿Soledad? No. Es que vi la manita arriba igual que Fátima. Ah, es que fue de hace rato. Es que usted las tiene que bajar. ¿Yo? ¿Neta? Órale, pues. Pensé que lo bajaban ustedes. Interesante. A ver, De hecho, sí, Naomi. También lo podemos bajar nosotros, doctor. te tienes Ah. que picar otra vez la manita. ¿Como si lo fuera a agarrar otra vez? Ajá. Ajá. Ah, ok. Bajen la garrita. ¿De acuerdo? Ok, a ver, Naomi, ¿lo estás probando o sabes? No, bueno, tengo una idea. A ver, dale, Naomi. Es como una expresión que representa una porción más simple. Ok, me gusta la definición. De acuerdo, ahorita vamos a arreglar esta parte. Aranza. Iba a decir lo mismo, pero bueno, en este caso de los carbohidratos, no, bueno, creo que me estoy confundiendo. Creo que iba a Ok. decir que todos lo tienen en común, pero no, creo que no. Ok, no te preocupes, va más o menos por ahí. Daniela. Como complementario, creo que es la proporción igual más simple, pero en la que están presentes los átomos. Ok, es una forma simple, de acuerdo. Andrea. Iba a decir que es la fórmula mínima o la representación más sencilla de un compuesto. Perfecto, esa me agrada muchísimo. Me agrada muchísimo. Natalie, ¿tienes otra? Sí, es como el común denominador de varios carbohidratos, ¿no? Como la fórmula básica, por así decirlo, que siguen. Ok, justamente esta parte y con lo que nos dijo Andrea, Naomi y sus demás compañeras, justamente esta parte de los carbohidratos y hablar de una fórmula empírica habla de una fórmula mínima, una fórmula que representa a un conjunto de compuestos. Es decir, varios carbohidratos van a tener el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos y el mismo número de oxígenos. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar parte, la estructura, la organización, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Andrea, ¿perrita arriba o tienes una duda o algo? No le he bajado. Voy. Va. Ok. Justamente en esta parte de que son polihidroxialdehídos o cetonas, habla de dos grupos funcionales. Ahorita vamos a ver los grupos funcionales. Regularmente los carbohidratos vamos a clasificarlos de acuerdo a la cantidad que tengan. Los más simples son los monosacáridos, ¿de acuerdo? La unión de dos monosacáridos se van a definir como disacáridos. Y la unión de muchos monosacáridos vamos a definirlos como polisacáridos. ¿De acuerdo? Dentro de los monosacáridos, bueno, vamos a hablar muchísimos como la glucosa, la fructosa, la galactosa. De los disacáridos, bueno, está la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la isomaltosa. Vamos a hablar de ellos, no se preocupen de cada uno de estos, que son muy importantes para la dieta y justamente para la absorción de estos componentes. Y algunos polisacáridos como el almidón y el glucógeno.
El almidón que se encuentra en granos, harinas, en algunos tubérculos y legumbres se encuentra presente. Y el glucógeno, bueno, lo usamos en las carnes, pero en nuestro caso lo utilizamos como un depósito de energía, ¿de acuerdo? Un lugar donde vamos a almacenar mucha glucosa en forma de glucógeno y cuando tengamos necesidades energéticas, podemos comenzar a drenar de ese componente. Los grupos funcionales de los carbohidratos o hidratos de carbono o polihidroxi son el grupo aldehído y el grupo cetona, ¿de acuerdo? Tienen que tener caracterizado muy bien este tipo de compuestos, jóvenes, porque vamos a hablar de carbohidratos basados en aldehídos y carbohidratos basados en cetosas. Recuerden, son cetonas, no acetonas. Las cetonas es ese solvente raro con el cual se puede quitar el barniz de las uñas, ¿de acuerdo? Hablamos de grupos cetona. Los monosacáridos, vamos a ver que son azúcares simples, y estos azúcares simples, pues prácticamente lo que hacen es tener una organización espacial plana, vamos a ver que es plana, circular, cíclica y tridimensional, y son simplemente azúcares en forma variada de 3, 4, 5 o 6 carbonos. Los oligosacáridos, que vamos a hablar de estos, que es la unión de 2 hasta 15 carbohidratos. Y los polisacáridos, vamos a hablar de los que son de 15 hacia adelante, y los vamos a denominar como homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Cuando hablamos de homopolisacáridos, son sacáridos del mismo tipo. Cuando hablamos de heteropolisacáridos, es la mezcla de varios azúcares. ¿De acuerdo? Hasta aquí, muchachos. ¿Tenemos alguna duda? No. Ah, perfecto. Vamos a ver que de estos monosacáridos, y esta es la parte creo que más difícil de carbohidratos, vamos a ver algunos que son de tipo con grupo funcional aldehído, que son aldosas, y las de grupo funcional cetosa, que son las de grupo ceto, que son las cetosas. Dentro del grupo funcional de aldosas se encuentra la aldotriosa, aldotetrosa, pentosa, hexosa, y esto va variando por el número de carbonos que puede presentar. 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Y las cetosas igual. Cetotriosa, cetotretosa, cetopentosa y cetohexosa. Esto se refiere al número de carbonos que pueden presentar este tipo de carbohidratos. Los carbohidratos más simples que vamos a encontrar son uno, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona. Vamos a ver un poquito de ellos. A ver, algo muy importante, muchachos, es la isomería. Y vamos a ver justamente que la isomería se refiere en gran parte con lo que hablábamos de la fórmula empírica o la fórmula mínima. Si yo les diera este compuesto, 4 carbonos, 10 hidrógenos y 1 oxígeno, ustedes como químicos organizarían un montón de estructuras de acuerdo a cómo quisieran ordenar los átomos, siempre y cuando respetando los números de enlace. Entonces, si nosotros quisiéramos crearlo, podríamos crear 2 estructuras. Una que fuera N-butanol. Y si yo fuera a reorganizar este componente, crearía algo llamado isobutanol. Tiene la misma fórmula mínima, pero la organización espacial es completamente diferente. Y esto es solamente con la organización espacial. Puedo comenzar a jugar de otras formas. Poder generar secbutanol, incluso cambiar el grupo funcional, ya no tener un alcohol, sino estar con un éter dietílico. Con lo que quiero que ustedes vean es con esto, es que pueden tener la misma estructura. Lo único que estoy haciendo con todos estos ejemplos es cambiar la organización de los átomos. Y con esta organización de los átomos puedo cambiar no solamente la orientación, sino incluso el grupo funcional que estoy determinando, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de entender las fórmulas mínimas y que todos estos son isómeros, tienen la misma fórmula mínima, pero tienen una organización espacial diferente, ¿de acuerdo? Esta organización espacial, incluso, supongamos, este compuesto, ambos tienen los mismos grupos funcionales, tienen los mismos grupos. ¿En qué se diferencian estos, muchachos? Si pudieran verlo, ¿en qué se diferencian? ¿En que tienen diferente estructura?
Que uno es lineal y otro es cíclico. No, de hecho este no es cíclico. Pareciera, pero no lo es. No cierra. No cierra, exacto, queda abierto. Hay algo por ahí justamente con lo que vieron lo de lineal o no lineal. Miren, este carbono que tienen acá justamente es este doble enlace, ¿sí o no? Aquí está. Es el mismo. Este y este es el mismo. Simplemente que todo este grupo funcional está hacia abajo. ¿Cómo está de este lado? Hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, justamente vamos a ver que a veces esta designación de arriba o abajo puede entrar en la designación cis o trans. Esta es una designación de posición y vamos a ver cuando los carbohidratos los empecemos a hacerlos cíclicos, vamos a cambiar esta orientación porque justamente vamos a ver si están arriba o abajo, ¿de acuerdo? Dentro de los monosacáridos que vamos a tocar, estos polihidroxialdehídos y polihidroxiacetonas, vamos a ver los dos más básicos. El gliceraldehído es una aldotriosa y la dihidroxiacetona es una cetotriosa, ¿de acuerdo? Estos compuestos están asociados muy directamente a la parte de la glucólisis. Participan en la glucólisis, pero al menos este gliceraldehído lo van a conocer como G3P. Gliceraldehído 3-fosfato. Ya lo vamos a ver en la glucólisis, ¿de acuerdo? Y este gliceraldehído, aquí está su grupo aldehído y en este caso la dihidroxiacetona tiene su grupo cetona, ¿de acuerdo? ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. ¿Cuántos carbonos tiene este? 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, quiero preguntarles, ¿qué es un carbono quiral? ¿Quién lo sabe? Levante la mano, ¿quién lo sabe? ¿Qué es un carbono quiral? A ver, Cristina Escalante. Cristian, Cristian, perdón, Cristian. Carbono que contiene en sus enlaces distintos elementos. Por ejemplo, puede tener un carbono y ninguno se puede repetir en los enlaces. Por ejemplo, que tenga un carbono, un oxígeno y un hidrógeno. Y en el oxígeno tenga un doble enlace y ya no tiene otro que se repita. Ok, de acuerdo, vamos más o menos por ahí. Vamos a ver. Un carbono quiral, ¿quién tiene otra definición? Me gustó, pero creo que ahí hay un poquito de discordancia cuando me dijiste un doble enlace con el oxígeno. Ahí ya me sacó un poquito escozor. Jimena Cruz. Es un carbono que tiene sus 4 enlaces distintos. Ok, de acuerdo. Y así de simple, muchachos. Un carbono que tiene 4 enlaces distintos. Ahora viene mi segunda pregunta. De este compuesto que es el gliceraldehído, ¿cuántos carbonos quirales tiene? A ver, Gema. El primero es el gliceraldehído. Ajá. Sí. 1, 2, Tendría 3. Tendría 2. ¿Cuáles? Dime. Los que señaló el segundo y el tercero, porque según yo el primero no se cuenta. Ok. A ver, el tercero, dime cuántos sustituyentes tiene. Tiene 4. 1, 2, 3, 4. Y el carbono, sí. Ajá. ¿Y qué era la definición de un carbono quiral? Era un carbono enlazado con 4 sustituyentes, pero diferentes. Ajá. Y entonces, no lo es porque tiene 2 hidrógenos. De acuerdo. Entonces solamente y el segundo tampoco. ¿Verdad? Tampoco. Y el primero, pues tampoco. Entonces no tendría ninguno. Miren, jóvenes, ustedes cuando ven esto, y seguramente cuando lo vieron en carbonos quirales, es decir, 1, 2, 3, 4. Y estos sustituyentes, todos deben de ser distintos. Aquí es medio trampa, jóvenes, porque miren, voy a pararme en este carbono 1
Y vean, tiene 3 sustituyentes. Ya con eso, descartamos que sea un carbono quiral. Me voy a parar en el carbono 2. Primer sustituyente, segundo, tercero, y todo este masacorte es el cuarto. Entonces, ¿es o no quiral el carbono 2? Sí, sí, sí. Exactamente. Recuerden, estos sustituyentes, o en esta parte, a ver, denme un minutito, jóvenes. Perdón, muchachos. Ok, entonces ya vieron, este es un sustituyente, este es un segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Toda esta molécula es el cuarto sustituyente, muchachos. No se vayan simplemente con que tiene un carbono al lado. Es todo el sustituyente. Ahora les pregunto, en la dihidroxiacetona, ¿tiene carbonos quirales? Gema. Sí, ¿Qué más sí se nos quedó? tiene. Ay, perdón, yo. A ver, que sí. ajá. Sí tiene, y sería solo el El primero, tercero ¿no? no. Sí, solamente el primero, el segundo no. El tercero tampoco porque hay 2 hidrógenos ahí. A ver, primero, segundo y tercero. A ver, Daniela Trinidad, dime. Daniela. Daniela. Disculpe, es que no podía encender mi micro. Yo digo que no tiene, o bueno, no sé. Ok, no, adelante. ¿Por qué crees que no tiene? Porque, bueno, es que no sé. Es que en el 1, si ponemos, ahí tendría 2 hidrógenos. Y en el segundo se supone que el carbono 3 y el 1 son iguales. Ok. Entonces, Pero si recuerden algo, muchachos. Necesita que sean 4 sustituyentes diferentes. Ah, cierto. ¿Qué pasa con este enlace? ¿Tienes 2 enlaces con quién? Con el oxígeno. Exacto. Ya por default, ahí ya queda descartado la quiralidad. Cuando tú ves un doble enlace con algo, ya valió gorro, ya no es quiral. ¿Por qué? Porque 2 enlaces están aunados a un solo elemento, sea carbono, sea oxígeno. Ya con eso descartas completamente. ¿De acuerdo? Por eso el aldehído de este lado se descartó, porque para empezar tiene 2 enlaces con el oxígeno. Ya teniendo 2 enlaces es ya, vete al carajo. No puede ser quiral, ¿por qué? Porque tienes 2 enlaces de un solo lado. Y el carbono, ¿de acuerdo? Y el 3, pues es similar al primero, ¿no? Sería un sustituyente, 2, 3, pero el tercero y el cuarto son iguales, entonces tampoco es quiral. Ni este es quiral, porque este también tiene 2 sustituyentes idénticos. ¿De acuerdo? ¿Por qué les estoy preguntando esto parte, muchachos? ¿Eduardo? Sí, es una pregunta, pero no es de carbono quiral. ¿La hago o me espero? Mejor hazla porque seguro se me va a olvidar. Ok. Es que a mí en la prepa, en primero hace muchos años, en mi juventud, me dijeron que para diferenciar como más fácil el grupo aldehído y el grupo ceto, era como ver que el doble enlace en el grupo aldehído se va a presentar en uno de los extremos de la molécula y el grupo ceto en medio. Pero no sé si siempre esto va a aplicar siempre. ¿Sí? Es siempre, exacto. Es ok, siempre. Vale. Siempre. Siempre va a ser así. Siempre. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Alguien quiere entrar. Entonces, a ver, ¿sí queda claro cuáles son los carbonos quirales y cuáles no son los carbonos quirales, muchachos? ¿No hay ninguna duda en ese aspecto? No. Perfecto. Muy bien. A ver.
quiero que me digan algo muy importante. Del gliceraldehído y hidroxiacetona, ¿qué ven de diferente en estas dos estructuras, aparte del grupo funcional y los carbonos quirales? La posición del grupo funcional. No. El grupo funcional, su posición ahorita no nos afecta en lo absoluto. El carbono que está haciendo el doble enlace con el oxígeno. Tampoco. También lo tiene el acetona, entonces no hay ningún problema. Este carbono con doble oxígeno se llama carboxilo, ¿de acuerdo? Vean los nombres, muchachos. ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué es di? ¿Son triosas? Ambas son triosas, muy bien. Que uno es dextrógiro. Ah, interesante, ¿verdad? ¿Qué significa que sea dextrógiro, jóvenes? ¿Recuerdan que era dextrógiro? Giran hacia la derecha. Ok, polarizan la luz hacia la derecha, ¿de acuerdo? Es diferente de giran hacia la derecha, ¿de acuerdo? Justamente, a ver, jóvenes. La designación D y L la vieron en los aminoácidos, ¿sí o no? Los L-aminoácidos y los D-aminoácidos. Justamente lo que les decía seguramente es, si ustedes ponen una molécula en un polarímetro y le pasan luz en esta molécula, algunos van a desviarlo hacia la derecha. Esta desviación de luz, o sea, no es tan criminal, es una desviación relativa a la derecha. Todos los compuestos que desvían la luz hacia la derecha se consideran como compuestos dextrógiros. Todos los compuestos que emitan la luz hacia la izquierda se conocen como levógiros. ¿Por qué la hidroxiacetona no tiene esta capacidad, muchachos? ¿Por qué el gliceraldehído sí? ¿De qué condenados Porque no tiene grupos? un carbono quiral. Es correcto. Esa es la respuesta, jóvenes. ¿De acuerdo? La quiralidad lo que nos está dando ahorita, y justamente con esta parte de los carbohidratos, es que el hecho de tener un carbono quiral ya nos está obligando a que esta polarización de la luz pueda generar compuestos de alguna manera distintos, ¿ok? Y es importante esta organización D y L, claro que es importante. ¿Conocen el caso de la talidamido, jóvenes? No. ¿No? Híjoles. Sí. Pues, ¿quién sí lo conoce? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? ¿Qué preguntó? Yo lo dije. A ver, nombre, porque no veo quién lo dijo. ¿Naomi? Sí. Naomi. A ver, ¿qué conoces de la talidomida, Naomi? Bueno, a mí me había explicado mi maestra que era un fármaco que habían desarrollado que era para calmar las náuseas a las personas embarazadas y se las tomaban, pero después los bebés salían con deformaciones. Exacto. Es correcto. Así de la focomelia, ¿no? Exacto. Justamente eso es lo que ocurría. La talidomida era un compuesto que generaba algo llamado mezcla racémica. Cuando los farmacéuticos generaron talidomida, decían, pues ya está la talidomida. Y se la vamos a dar a las mujeres embarazadas para que disminuyan los mareos, ¿de acuerdo? El problema de la talidomida es que generaba una mezcla racémica y la mezcla racémica te dice que hay una mitad L y el otro 50% que produces es D. Uno de estos quitaba el mareo. Muy bien. Pero el otro generaba malformaciones. ¿Cómo se dieron cuenta de esa parte? Bueno, se empezaron a ver que la incidencia de nacimientos con malformaciones se empezó a incrementar. ¿Cuál era el común denominador de todas estas mujeres? Todas habían tomado talidomida.
Ya cuando se dieron cuenta y hicieron el análisis del compuesto, bueno, se encontró que la talidomida al sintetizarse genera mezcla racémica. Y esta mezcla racémica quiere decir que hay un compuesto D y un compuesto L. Ya posteriormente, después de demandas y todo, pues tuvieron que retirar el medicamento forzosamente. Y al momento de retirar el medicamento, bueno, generó un cambio en la formación de esta parte de los niños y teníamos todas estas malformaciones. Fernando Márquez Torres, entonces es un teratógeno. Más bien lo considero, si es teratógeno o es mutagénico, creo que es considerado teratógeno. Dianita, ¿andas por aquí? Sí, Doc. Perdón por llegar tarde. No, Hola, no te chicos. preocupes, Diana. No te preocupes. Es un teratógeno, Doc. Sí es teratógeno, ¿no? Sí, porque, bueno, los teratógenos es que afectan en el estado de gestación y puede generar malformaciones, pero es por, en este caso era porque era L, si no me equivoco. Era L, el D era el chido y el L era el tóxico. Así es. Sí. Sí, el D era el padre y el L era su ex, entonces sí, esa era la parte mala. Entonces, justamente es teratogénico. Me había acordado que era. Entonces, por eso es importante tratar de entender esta parte de la designación L y D. Y en los carbohidratos, y en específico en los monosacáridos, vamos a ver justamente que esta designación va unada al carbono quiral. Y vamos a ver que esta designación se refiere a cada uno de ellos. Como seguramente ya vieron en el primer bloque, había algo que se llamaban imágenes especulares de carbonos quirales. Estas imágenes especulares, y lo referimos mucho a las manos, nuestras manos son imágenes especulares, es decir, son idénticas si las pusiéramos a un espejo. Pero si nosotros quisiéramos superponerlas como lo vemos en el GIF, pues prácticamente es imposible, no podemos superponerlas. Siempre va a haber un problema de espacialidad. Entonces lo que ocurre es que estas imágenes, a cosas de que sean idénticas, no pueden ser superponables. Pues en la parte de los carbohidratos vamos a ver que justamente estas imágenes tampoco son superponibles y por eso hay para al menos los carbonos quirales, en este caso el gliceraldehído, hay D-gliceraldehído y L-gliceraldehído. ¿En qué varió? En este carbono quiral que estamos viendo. ¿De acuerdo? Esta es una proyección simple. Y esto que ven ustedes como sombras y pequeñas líneas es algo llamado proyección de Fisher. A ver, muchachos, algo que me interesa es ver este tipo de compuestos, y en específico el de 6 carbonos, la glucosa y la fructosa. Ya por ende, en esta imagen estamos dando por hecho que son ambos Ds. ¿De acuerdo? Y yo les pregunto, el D va designado por un carbono quiral. ¿Cuántos carbonos quirales tiene la glucosa, muchachos? A ver, Fátima. Creo que son 4. ¿Cuáles serían esos 4? Espere, déjenme los identifico. Serían el 5. Ajá. El 4, el 3 y el 2. El 4, el 3 y el 2. Perfecto. ¿Alguien coincide o tiene a contraponer la idea de Fátima o la respuesta de Fátima? Yo sí creo que es distinto. A ver, Uriel. El 2 no, porque tiene un doble enlace. O sea, según dos. yo sería... ¿Por qué no aprendiste el árbol? Perdón, no, sí estoy mal, es que yo estaba en la fructosa. Ok. Discúlpame. ¿Por qué no aprendiste el árbol? Te dijeron, contesta. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fátima nos dijo el carbono 2, 3, 4 y 5. Uriel nos dijo, oye, no, es que yo estoy viendo que tiene un doble enlace el carbono 2. Dijo, no, espérate, estoy hablando del primero, ya la regué. ¿Alguien tiene otra disposición de estos carbonos quirales? ¿O todos saben que todos estos carbonos son quirales? ¿O alguien tiene otra idea respecto a esto? ¿O todos coincidimos con lo mismo? Sí, ¿no? Son esos 4. Sí, yo también con el 2, 3, 4 y 5. Sí, porque el primero no puede ser. Exacto, porque tiene que...
2 enlaces. Dos enlaces. Muy bien. ¿Y el último no puede ser por qué? Porque tiene 2 hidrógenos. Exactamente, tiene 2 hidrógenos. Con eso ya lo quedamos de default. ¿De acuerdo? Para fines prácticos en carbohidratos, ¿cómo vamos a ver si es D, E o L? Vamos a tomar al carbono quiral más alejado y lo vamos a situar a la derecha. Del primer compuesto que es la glucosa, ¿cuál es el carbono más alejado? Del grupo funcional, perdón. El grupo más alejado del grupo funcional. ¿Cuál es el carbono quiral más alejado del grupo funcional aldehído? El 5. El 5. Perfecto. Entonces, este siempre debe de estar a aquel lado si estamos hablando de D. A la derecha. Derecho. Muy bien, muy bien. Tenemos a la D-fructosa, que es una cetohexosa. Aquí está el grupo funcional ceto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos carbonos quirales tiene esta cetohexosa? 4. Es 3. ¿No? Tiene 3. 3. ¿Quién dijo 4? Clávele algo en el ojo. No, son 3. Ay, yo. Ya me lo clavé. Yo dije 4. No, a ver. El primero no es, ¿por qué? ¿Qué tiene de repetidos? Hidrógeno. Hidrógenos. Entonces, como tiene 2 hidrógenos, ya no es. El segundo, ¿qué tiene? Doble enlace. 2 con el oxígeno. Tampoco es. ¿Y el tercero? Ese sí es. Ese sí es. 1, 2, 3, 4. ¿Y el cuarto? También. También. 1, 2, 3, 4. ¿Y el quinto? También. Ah, no, ese no. No, ese no. ¿Por qué no? Sí, Ah, sí, ¿no? perdón. El sexto es el que ya no. Perdón. 1, 2, 3. Y todo esto sería el cuarto sustituyente. Y el sexto, pues ya valió gorro. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el carbono quiral más alejado del grupo funcional? El 5. El 5 también. Entonces, este hidroxilo, ¿hacia dónde debe de estar? Si es de derecha. Derecha. ¿De acuerdo? Pues eso es lo más importante que tienen que estar sabiendo para cuando quieran designar un tipo de azúcar. Si yo les dijera L-glucosa, ¿en qué variaría esta estructura completamente? El OH estaría del lado izquierdo. Pero solamente uno, ¿cuál? El del carbono quiral 5. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces yo dijera D-fructosa, bueno, ya sé que este hidroxilo va a estar a la derecha. Si yo dijera L-fructosa, este hidroxilo va a estar hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Esa es la designación. Entonces, para la designación de cada uno de estos carbohidratos, vamos a tomar al carbono quiral más alejado del grupo funcional. Los grupos funcionales son el grupo aldehído y el grupo ceto. ¿De acuerdo? Y justamente en este aspecto vamos a ver cada uno de ellos, o más bien los vamos a mencionar. Aquí no nos vamos a meter con estructuras. A ustedes no les interesa, a sus vecinos incómodos de química, esos güeyes sí se les tiene que aprender todo esto. Entonces, a ustedes no. No hay conformo con los nombres. Vecinos incómodos. ¿Mande? ¿Perdón, Natalie? Los vecinos incómodos. Sí, que me dio risa lo de los vecinos incómodos. Pues son los de química, esos siempre están de metiche. Los químicos arruinaron la química. Entonces, pues, ¿qué les digo? Bueno, tenemos al carbono, al carbohidrato, en este caso, los aldehídos, más simple. El gliceraldehído de tipo D. Y sabemos que el hidroxilo está a la derecha. Después viene la eritrosa. D-eritrosa. ¿Esto qué es? Este CHO, ¿qué representa, jóvenes? ¿El aldehído? Muy bien, el grupo aldehído. Y sabemos que el último carbono de todos los carbohidratos del grupo aldehído es que CH2OH. Y sabemos que este ya no es quiral, lo descartamos. Si estamos diciendo que el último carbono quiral de todos los carbohidratos alejados del grupo funcional es el que nos va a designar D, ¿cuántos carbonos quirales tiene esta eritrosa, D-eritrosa?
2 tendría. Muy bien. Este y este. Este y este. Si es D-eritrosa, ¿qué nos obliga? Este a la derecha. Este a la derecha el OH. Que este, que es el más alejado, debe de estar siempre ¿a dónde? A la derecha. Y el único que cambió fue este. ¿De acuerdo? Así es cuando nos aprendíamos en la carrera. Nos aprendíamos primero lo que no tendríamos que estar moviendo y solamente modificábamos lo que era cambiante. Este para el de 4 carbonos. Si este de 4 carbonos tenía 2 carbonos quirales, el de 5 carbonos, ¿cuántos carbonos quirales va a tener? 3. 3 carbonos quirales. El de 6 carbonos, ¿cuántos carbonos quirales va a tener? 4. ¿De acuerdo? Y en todos va a ser lo mismo. El primero no se cuenta. El último tampoco. Y el antepenúltimo, que sería el más alejado, tampoco, porque todos son designación ¿qué? D. Como son D, todos terminan a la derecha. Y solamente nos quedamos con 2 carbonos quirales que son los que van a estar cambiando. Y lo mismo para los otros, ¿de acuerdo? Y así se puede ir yendo a todo el número conforme van aumentando el número de carbonos en los monosacáridos. Esto es para los aldehídos. Es lo mismo para las cetonas, muchachos. La dihidroxiacetona, que recuerden, la dihidroxiacetona no tiene L ni tiene designación D. ¿Por qué? Porque no tiene carbonos quirales. Perfecto. Ya cuando aumentamos un carbono más, se vuelve a D-eritrosa. Esto ya tiene carbonos quirales. ¿Cuántos carbonos quirales tiene esta estructura? 1, ¿no? 1. Muy bien. La ribulosa y la gilulosa, que son de 5. Tendrían 2. 2. Perfecto. La fructosa, ¿cuántos tiene? 3. 3. Muy bien. ¿De acuerdo? Y justamente todos estos los vamos a ver en la vía de las pentosas. La eritrulosa, la ribulosa, la gilulosa, la fructosa. Vamos a verlos justamente cuando veamos vía de las pentosas. Acuérdense de ellos en ese instante. A ver, jóvenes. Aquí el título dice epímeros, pero no sabemos qué demonios es un epímero. Vean a la glucosa. Sabemos que es de glucosa y entonces el carbono 5 más alejado debe de estar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Si lo comparamos con la galactosa, ¿en qué se diferencian? Cambia de lugar el OH. OH está del otro lado. Muy bien, pero ¿cuál OH? El Carbono 4. Carbono 4. Carbono 4. Y si vemos a la manosa, ¿en qué se diferencia de la glucosa? Cambia el OH. ¿De qué carbono? Segundo. Ah, muy buena observación. Y ya me dijeron el carbono 4 y el carbono 2. Pero son carbonos ¿de qué tipo? Quirales. ¿De acuerdo? La glucosa, que es la base, vamos a decir, la galactosa es epímero de la glucosa en carbono 4. La manosa es epímero de la glucosa en carbono 2. ¿Qué es un epímero? Es un cambio en la dirección de algún carbono quiral. Para la galactosa es en el carbono 4 y para la manosa es en el carbono 2. ¿Sí lo ven todos, muchachos? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Qué pasó, Diana? Chicos, nada más, Doc, para que se acuerden, esto es preguntable, entonces siempre recuerden que ¿cuántas manos tienen? Tienen 2, ¿no? 2. Creo que todos tenemos 2. Bueno, tengo 3. Yo tengo un Oye. muñón. Doctor. Bueno, el punto es que tenemos 2 manos, entonces la manosa es epímero de la glucosa. ¿En qué carbono? En el carbono 2. Tenemos 2 manos, para que lo recuerden. Se ha preguntado como detalles de introducción y a veces uno se confunde con la galactosa, entonces la manosa en el carbono 2. Y ya, doctor. Perfecto. Muy bien.
Ok, jóvenes, entonces eso es preguntable justamente para el examen departamental, entonces mejor que se lo memoricen. Epímeros es justamente solamente en un cambio de un carbono quiral. La galactosa epímero en C4 y la manosa epímero en C2. De esta parte de las aldohexosas, pues vamos a verlas constantemente, la glucosa como fuente de energía, que constantemente me estaban diciendo todos, la fuerza de energía por la cual obtenemos la moneda energética, que es ATP. También podemos obtenerla de otros componentes como la manosa, pero la manosa está más asociado a reconocimiento de agentes extraños, ya van a verlo en inmuno. Y la galactosa también podemos modificarla para meterla al metabolismo, al igual que la manosa, pero la manosa junto con otros componentes como N-acetilgalactosamina, ácido glucurónico, ácido siálico, fucosa, N-acetilglucosamina, todos estos carbohidratos de manera distinta, pues pueden pegarse a algunas proteínas y generar algo llamado glicoproteínas o algo mucho más grande llamado proteoglicanos. Algo interesante, muchachos, es que los monosacáridos, como se los presenté, estas formas lineales, pues es una forma absurda. En realidad no existe una forma lineal per se. En realidad, todos los carbohidratos presentan una forma cíclica. Estos carbohidratos es porque pueden reaccionar un aldehído con un alcohol para formar algo llamado hemiacetal. ¿De acuerdo? Y un grupo cetona con un alcohol para formar un hemicetal. Yo les pregunto, ¿los carbohidratos tienen estos dos o no? ¿O quién sabe? ¿Sí? Sí. ¿Dónde los tienen el sol? Es más, se los presento acá. ¿Dónde están? Oh, que la vaina. A ver, ¿sí entendieron la pregunta, muchachos, o no? No. No. Pues ahí empiezan, jóvenes, pregúntenme. A ver, ¿Perdón? yo les dije, no se preocupen. A ver, yo les dije, un hemiacetal o un hemicetal viene de la reacción de un grupo aldehído con un alcohol. ¿Dónde está el grupo aldehído en los carbohidratos? Aquí, ¿sí o no? Sí. Todos identifican el grupo aldehído, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Dónde está el grupo alcohol en estos carbohidratos? En el carbono 6. En el carbono 6. ¿Cómo sabes que es un grupo alcohol y por qué ese carbono? Porque tiene el hidroxilo. ¿Y entonces estos? Pero si fuera para formar una forma cíclica se juntaría como, me lo imagino más como, no sé si recuerden, sobre la víbora que se intentaba comer a sí misma. Así es como me lo habían enseñado. Hablando de víboras, me llegó un mensaje de un grupo. A ver, muchachos, ¿estamos comprendiendo o la pregunta que les hice o no?